tenemos el privilegio de contar con la presencia de Ignacio Suparo Teixeira, el doctor Ignacio Suparo, abogado que nos acompaña para hablar de la ideología de género y todo lo que se desprende de ahí, ley de género, todo lo que contempla, todo lo que significa y poner un poco de luz sobre este tema tan complejo. Bienvenido, Ignacio, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Rosana, por la invitación, por esta segunda invitación. Ahí está. Así que te agradezco y bueno, a tu audiencia también, una bienvenida. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos entonces intentando aportar luz sobre un tema tan complejo, ¿no? Yo te preguntaría como para que vos empieces, ¿qué es la ideología de género, no? ¿En qué consiste? Bueno, bien. Es un tema que tú decís que, como tú bien decís, es un tema que hay mucha ignorancia y mucha confusión en la población, ¿verdad? Entonces, a poco que uno profundiza este tema, yo lo he profundizado, yo he estudiado mucho este tema de la ideología de género, uno se advierte y se da cuenta de los peligros que conlleva, se da cuenta del daño que ocasiona, cultural, social, económico, y fundamentalmente advierte y se da cuenta para las personas que muchas veces propagandean esta ideología, los intereses que hay detrás espurios de esta ideología. Hay intereses subterráneos, digamos, que han llevado a que esta ideología tenga el marketing y la propaganda y la impulsión que tiene, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que Uruguay ha adoptado esta ideología fuertemente, esta ideología intervencionista hacia el individuo fuertemente, la miro y la observo con preocupación y como un error colosal. Entonces, yo espero que en estos pocos minutos que tenemos, invitar a la reflexión a la audiencia a que pueda profundizar en estos temas, estudiarlos, para que fundamentalmente se forme su propia opinión y pueda concluir de repente lo mismo que he concluido yo después de haber estudiado profundamente este tema. Ahí está. Entonces, yendo Rosana, a tu pregunta... Sí. Yo creo que uno no puede estudiar y profundizar en la ideología de género si no lee y estudia un referente en la materia, que es Agustín Laje, un argentino. Agustín Laje es un licenciado de Ciencias Políticas, filósofo argentino, muy joven él, pero que ha dado la lucha incansable por gran parte del mundo, advirtiendo y señalando lo peligroso y los daños que ocasiona esta ideología. Y que, en definitiva, ¿qué es la ideología? ¿Qué dice él que es la ideología? Él dice que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza, para explicarlo de acuerdo a la cultura. Es decir, la idea central de la ideología es que la sexualidad es construida por nuestro entorno y en consecuencia los seres humanos estamos llamados a desconstruirnos. Es decir, el sexo nos es asignado por cuando nacemos y después es la sociedad la que nos dice que somos hombre y varón por los constructos sociales. Entonces ellos dicen, eso es un sesgo de autoritarismo y que nosotros nacemos neutros, nacemos asexuados. No existen los sexos. Cada uno se descubre y se va construyendo su sexualidad a medida, de acuerdo a su sentimiento, ¿verdad? Entonces, claro, esto no tiene base científica. Esto es un conjunto de ideas que van en contra de la ciencia, en contra de la biología, de la naturaleza, van en contra de la embriología, van en contra de la genética, van en contra de la neurociencia, van en contra de la psicología, entonces de la fisiología, por ejemplo. Entonces, estas ideas que son falsas hacen que sean promovidas por grupos sociales y políticos que fomentan esta ficción. ¿Y con ¿verdad? ¿Qué propósito estarían fomentando esto? Y los propósitos son muchos. ¿Por qué se fomenta? Los propósitos son muchos. Los propósitos son muchos. ¿Qué pasa? El tema es el siguiente. Tenemos que aclarar un punto, Roxana, en esto. Yo como en calidad de que apuesto a la libertad de las personas, soy el primero que defiende esa libertad, digo que cada uno puede sentirse
y autopercibirse como desee. Eso no está en duda, eso no está en cuestión. ¿Cuál es el problema de la ideología de género? El problema de la ideología de género y estas personas que se autoperciben en su intimidad como quieran, que está perfecto, ocurre cuando esas personas convocan a un colectivo, es decir, llaman a otras personas que se autoperciben de la misma manera para, a partir de ahí, reclamar derechos, reivindicar privilegios. Por ejemplo, que sea toda la sociedad que, por ejemplo, les pague el maquillaje, su vestimenta, sus tratamientos psicológicos, sus tratamientos hormonales, sus operaciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú legislás la ideología de género, tú estás institucionalizando el sentimiento, los anhelos y los deseos personales de las personas. Qué raro que suena eso, ¿no? Es así, extraño. porque es así. Para luego convertir esos deseos personales en privilegios legales. ¿Dónde está el interés? Bueno, de estas personas, para que está el interés para, a través de la ley, tener todos estos privilegios. Pero este es un tema que además tiene otros objetivos. Hay otros intereses mucho más grandes que después en todo caso los podemos ver. ¿Qué pasa? Tú te podés sentir como tú desees, pero lo que no podés permitir o lo que no puede suceder en una sociedad es que mis deseos personales tengan que ser financiados o pagados por otros. Eso no puede ser, porque te voy a dar otro ejemplo. Vamos a salir de la sexualidad. Vamos a ir a mi campo. Yo soy abogado, ¿verdad? Entonces digo, yo me autopercibo que soy grado 5 en abogacía. Pero la sociedad me ha discriminado y me ha tratado con desigualdad. Y yo no he podido lograr acceder a ese grado que yo siento que me merezco. Entonces, ¿qué hago? Convoco a profesionales que se autoperciben de la misma manera. Va a haber miles en el Uruguay. Entonces empezamos a hacer una movida colectiva y empezamos a reivindicar que nosotros tenemos derecho a llegar a ese grado y que por ende nos tienen que armar un doctorado y una maestría para nosotros, nos tienen que proporcionar los mejores profesores, nos tienen que dar un lugar edilicio acorde a nuestro sentimiento, porque tenemos que estar en un lugar adecuado, ¿verdad? Entonces, solicito que la sociedad, en definitiva el Estado, me provea de esos privilegios autopercibidos por mí, ¿verdad? Y me los conceda a través de leyes. Entonces, ahí te doy un ejemplo un poquito saliendo de la sexualidad. Entonces, si yo te hago este ejemplo, te pregunto a ti, Roxana, ¿qué dirías si yo te comento esto frente a este planteo de mi autopercepción profesional? ¿Qué dirías tú? ¿Que está bien, está mal, justo, injusto? Habría que pensarlo muy bien, porque me parece como injusto. Es injusto. Claro. Es injusto que mi deseo de ser grado 5 en abogacía tenga que ser abonado por ti. En eso estamos de acuerdo. Claro, tenga que ser legalizado, tenga que ser lanzado a la sociedad y ser aprobado o no. Entonces voy a otra pregunta. ¿Por qué, si la lógica y el razonamiento, cualquier individuo diría, Nacho, es un absurdo lo que estás planteando, es injusto, ¿por qué yo te tengo que bancar la carrera a vos? Si eso es así y hacemos ese análisis lógico que está correctísimo, ¿por qué nosotros a la hora de la sexualidad opinamos diferente? Si la autopercepción, sea sexual, de nacionalidad, de edad o profesional, siendo tan amplia la autopercepción, si tú estás de acuerdo con la autopercepción, tú no puedes decirme que no a mi grado 5 de profesional y mi anhelo a llegar a eso, y sí, cuando hablamos en materia sexual, desde el punto de vista de la lógica, no tiene lógica. No tiene lógica. No tiene lógica. No. Y además se hace esa escisión, ¿no? de lo biológico y lo mental, que a mí me preocupa eso, ¿no? Ese es el tema. El campo mental. Exacto. Entonces, como estamos en el campo de los pensamientos, y es acá que el Estado se mete en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, al ser una ideología anticientífica y antinatural, que no tiene sostén ninguno en la ciencia, solo puede existir con estatismo. Es decir, solo a través del Estado, con sus recursos económicos y a través del dictado de leyes, decretos, reglamentaciones, guías, protocolos, esta ideología
anticientífica puede subsistir. Sin el Estado no existe ideología de género. Y el Estado uruguayo, lamentablemente, ha sido permeable a esta ideología y ha regulado el sentimiento y los deseos personales de las personas. ¿Entendés? Ignacio, y eso es gravísimo y ahí para mí. me nace otra preguntita. Esto que pasa acá del Estado, ¿no está pasando en todos los países también? Efectivamente, ¿Cómo? yo ahora me centro en Uruguay, pero por suerte en Argentina hay otra visión hoy diferente respecto a esto, pero estos lobbies LGBT tienen financiamiento internacional por otros intereses, que es el control de la natalidad, pero lo dejamos para otro tema. Entonces, claro, han sido fomentados y están en todos los estados. Entonces, el Uruguay, un estado, Roxana, tiene que ser neutral ideológicamente. No puede imponer a los individuos una ideología de corte sexista. No puede hacer eso porque los estados totalitarios han nacido con el germen de una ideología. Y esta es la ideología de género que es totalitaria. Es totalitaria porque nos impone, nos genera prohibiciones a los ciudadanos que no comulgamos con ella, igual nos vemos inundados. Uruguay, Roxana, tiene una inundación de ideología de género. Está en todos lados. Es decir, el Estado no solo ha creado leyes, como te decía, decretos, normativa, protocolos, guías, regulaciones, reglamentaciones, y de alguna manera en cascada ha hecho que esta ideología vaya a todo el Poder Ejecutivo, todos los ministerios han creado oficinas, unidades de diversidad de género, todo ha sido en el sector privado, obligan a las empresas a que tengan políticas de género, protocolos de género. Han creado con dinero de la población, que no fue, y acá está lo grave, no solo el Estado debe ser neutral ideológicamente, sino que lo hizo de manera inconsulta. A vos te preguntaron si tú no estuvieras de acuerdo con la ideología de género, como no estoy yo. A mí nadie me consultó. Me impusieron esta ideología a través de la ley, pero no fue consultada la ciudadanía. Entonces pierde la neutralidad, ejerce estos postulados que son malos para la cultura de una sociedad de manera unilateral y violenta porque a mí me violenta que mi Estado me obligue a una ideología que yo no comulgo. Y yo estoy seguro que mucha gente no habla por desinformación, porque hablar de esto está mal, te tildan de misógino, homofóbico y nada que ver. Entonces, la realidad es todo lo contrario. Queremos defender la libertad de la gente. Entonces, yo lo que digo es que si el análisis es si yo como individuo no puedo obligarte a vos, a constreñirte en tu pensamiento, a que tú me veas como yo deseo que me veas, y a que tú tengas un lenguaje o una conducta respecto a mi anhelo, porque tú tienes totalmente libertad de pensamiento y conducta, si un individuo no lo puede hacer hacia el otro, tampoco puede hacerlo el Estado. ¿Quién es el Estado para obligarme a mí a hablar como yo no quiero, a pensar como yo no quiero? Se mete en la conciencia de las personas, en la intimidad de la persona. Entonces, lo que no puede hacer el individuo frente a otro, tampoco puede hacer el Estado. Claro, porque de última el Estado son los individuos. ¿Quién es el Estado? Es la gente, somos todos, nosotros. Sí. Entonces, cuando yo digo de esta inundación del género, el Estado, con dinero público, con dinero de todos, ha creado organizaciones, instituciones, fundaciones públicas, instituciones públicas, juzgados en el Poder Judicial de género, con corte sexista, ha generado unidades y oficinas públicas en todo el estado de diversidad de género, de temas que pretende imponer esta ideología a través de la educación de los niños. Eso es preocupante. Eso es terrible. En Argentina los padres están muy preocupados. Exacto, y acá lo iban a hacer, pero gracias a que salieron familias con el postulado de con mis hijos no te metas, gracias a eso, pero había una guía que hablaba de enseñarle a los niños ya caricias, toqueteos, masajes, el órgano reproductor masculino, femenino, preservativo, todo ese tipo de cosas estaba. Por suerte hubieron algunos legisladores lúcidos que trancaron esto y no salió, pero en muchos estados están educando en esta ideología de género sexual
a los niños y lo están adoctrinando en esa materia. Y eso es gravísimo. Es así, eso sí es muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo. Es muy preocupante. La ley de género, te cuento, tiene reparaciones económicas para quienes se han sentido víctimas de género en el año 1900, en la dictadura. Y le da indemnizaciones, y hay que probarlo. ¿Cómo vos probás un hecho hace 50 años? Y somos todos, nosotros, la población, lo que estamos solventando y financiando, aunque no la compartamos, toda esta inundación del género, porque todas estas leyes que se marcan con interés social, interés público, que generan después todas las unidades, los estamentos, las oficinas, los protocolos, todas las organizaciones, las fundaciones, necesitan plata para subsistir. Es decir, no hay ideología de género sin Estado y no hay ideología de género sin dinero. Pero el dinero no es puesto por los que apuestan a esta ideología solamente, es puesto por toda la sociedad. Y yo, hablo por mí, estoy bancando con InMujeres, observatorios de género, todas las oficinas que están en los ministerios del Estado y en el BPS, en todos lados, estamos bancando con nuestro dinero una ideología totalitaria que yo no comparto. ¿Por qué? Y como yo, hay miles de uruguayos, lo que pasa es que están desinformados. Ese es el tema, ¿entendés? Entonces, vamos a la autopercepción, que quiero centrarme en esto. Es muy lindo hablar de autopercepción, es un tema amplio y es un tema interminable. Interminable, si vamos a la autopercepción. Pero digamos, es muy lindo hablar de autopercepción hasta que ese hombre de 70 años se autopercibe nena de 6 y quiere jugar a la muñeca en tu casa con tu hija. Ahí se termina la autopercepción. Porque la ideología de género, una de las cosas que fomenta es la pedofilia. Y que perversos y degenerados concreten sus fechorías mediante la autopercepción de ser un niño. La autopercepción es muy linda hasta que tú haces un concurso de trabajo, te esfuerzas, lo ganas, sales primero y resulta que el que salió 50, por sentirse una mujer trans, le dan el cupo por una ley de cupo. Y tú, que tenías mérito y apostabas a la autopercepción y a la ideología de género, perdiste el trabajo de tu vida porque lo ganó injustamente alguien que no se lo merece. Eso está sucediendo, sí. Bueno, entonces, la autopercepción es muy linda hasta que uno advierte que puede tocar sus intereses, o mañana el de sus hijos, o mañana el de algún familiar. Claro, y han habido también de pronto algún caso de alguien que se autopercibía mujer y que fue a la cárcel. Por supuesto, te doy más casos. Tengo miles de casos para darte. Te voy a dar uno. Y que fue a la cárcel de mujeres, ¿no? Aclaremos. Por supuesto, en Argentina, y violó y embarazó a una presa. Es decir, el tipo había cometido un homicidio, iba a la cárcel, se autopercibió mujer, fue a la cárcel de mujeres, lo pusieron a la cárcel de mujeres, ¿te das cuenta? Ahí embarazó a una presa y violó otras. Eso subió en Córdoba, Argentina. Búsquenlo. Pero vamos a otro ejemplo. ¿Querés más ejemplo? La ideología de género permite el fraude a la ley, el engaño, la estafa. Por ejemplo, vamos en materia política. Por ejemplo, políticos que querían estar en la lista en el segundo o tercer puesto, como había ley de cupos de mujeres, se autopercibieron mujeres para llegar a ese puesto. Ahí está. Por ejemplo, y así hay miles de ejemplos. Claro que sí. Bueno, nos avisan que nos quedan solo 2 minutos. Se pasa tan rápido el tiempo cuando vos te pones a hablar y a explicar, se nos vuela, pero así, impresionante, la verdad que... No, yo tengo muchas cosas para decir, pero el tiempo es tirano. Y el mensaje final, para terminar, que yo quiero dar es el siguiente. La ideología de género ofrece progresismo y liberación, pero apenas vos das vuelta a la página, te encontrás con todo tipo de prohibiciones, con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentando los impuestos para solventar esa ideología, diciéndonos cómo debemos pensar y cómo no, cómo debemos hablar y cómo no, y adoctrinando a nuestros hijos en esta ideología que no tiene sustento en la ciencia. Nadie que defienda la libertad individual como yo lo hago, yo, Ignacio Zuparo, defiendo la libertad individual, puede estar a favor de la ideología de género, que amplifica las dimensiones del Estado y que también arremete con lo más íntimo que tiene la persona, que es su conciencia. Entonces, yo le digo no a la ideología de género, a que se deroguen todas las leyes, organizaciones y fundaciones
que han promovido la ideología de género, y le digo sí a la familia, le digo sí a la vida, le digo sí a la libertad y le digo sí a la maternidad, nada más. Muy bien. ¿Y estás escribiendo un libro? Estoy escribiendo un libro que, entre otras cosas, toca el tema de la ideología de género. Sí, estoy trabajando en un libro, sí, que espero que a fin de año esté pronto. Y bueno, ojalá me invites a conversar de él. Sí, por supuesto, nos va a encantar leerlo y difundirlo y ver de qué se trata, por supuesto. No? Sí. Confiamos mucho en tu inteligencia y en tu capacidad. Muchas gracias. De observar y de estudiar. Gracias a vos por estar acá, en la Campana de Agua y en Radio Arapey. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Rosana. Una producción de Neurovibes por Blanca